Bienvenidos estimados participantes al taller de complemento de Excel financiero. El día de hoy vamos a tocar el tema de complemento para los factores financieros. Objetivo. Esta sesión tiene como objetivo detallar las funciones financieras del complemento de Excel financiero para aplicar los factores financieros. Contenido. En esta sesión se desarrollarán los siguientes temas. Para el complemento de los factores de capitalización y actualización, tendremos al factor simple de capitalización, factor de capitalización de una serie, factor de depósito de fondo de amortización, factor simple de actualización, factor de actualización de una serie y factor de recuperación del capital. Complemento para los factores de capitalización y actualización. Microsoft Excel nos presenta diversas fórmulas ya predeterminadas en nuestra hoja de cálculo que sirven para hallar el valor actual, el valor futuro e incluso las cuotas o los pagos. Ahora, con este complemento se va a incrementar más nuestra posibilidad de hallar correctamente nuestras operaciones financieras. Factor simple de capitalización, también llamada FSC. Esta función se emplea para calcular el valor futuro cuando se tiene de dato en el enunciado el principal o valor actual, la tasa efectiva y el número de periodos de la operación. Ahora pasaremos a insertar nuestra función en una hoja de cálculo de Excel. Vamos a buscar nuestro menú Fórmulas. Vamos a darle clic a Insertar función. Buscamos la categoría Personalizando y bajamos hasta hallar nuestra función FSC. Damos a aceptar y ya podemos llenar los datos para poder calcular nuestra operación. Factor simple de capitalización constante. Esta función se utiliza para calcular el valor futuro cuando se tiene de dato en el enunciado el principal, la tasa de interés efectiva con su periodo de tasa de interés efectiva, el número de periodos y las fechas tanto de inicio y de término del ejercicio. Ahora pasaremos a insertar nuestra función en nuestra hoja de Excel. Una vez abierta nuestra hoja de cálculo de Excel, vamos a ir al menú Fórmulas, Insertar función, vamos a buscar la categoría Personalizando y comenzamos a deslizar el menú hasta encontrar nuestra función de factor simple de capitalización. Le damos a aceptar y en este cuadro podemos comenzar a llenar nuestros datos para poder resolver nuestra operación financiera. Ahora vamos a hallar el factor simple de capitalización cuando varían las tasas. Esta función nos va a servir para calcular el valor futuro cuando existen variaciones en las tasas efectivas, con su periodo respectivo de cada tasa efectiva. También teniendo en cuenta de dato el principal y las fechas o cronograma donde comienzan a fluctuar o variar las tasas efectivas en el ejercicio. Pasaremos a insertar nuestra función en una hoja de cálculo de Excel. Entonces, vamos a ir a la pestaña Fórmulas, Insertar función, buscamos la categoría Personalizando, deslizamos hasta encontrar la función factor simple de capitalización con variación de tasas. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro cuadro para llenar los argumentos de la función. Ahora vamos a tomar el tema de factor de capitalización de una serie. Para ello utilizaremos nuestra función FCS, que se emplea para calcular el valor futuro. Cuando se tiene rentas uniforme, se expresa que es de tipo 0 cuando las rentas son anticipadas y de tipo 1 cuando son rentas al vencimiento.
teniendo también en cuenta como los datos de las tasas efectivas y el número de periodos donde se va a realizar esta operación. Ahora pasaremos a una hoja de cálculo de Excel para insertar nuestra función. Una vez abierta la hoja de cálculo, nos vamos al menú Fórmulas, Insertar función, buscamos la categoría Personalizando y bajamos hasta hallar nuestro factor de capitalización en una serie. Le damos a aceptar y ya podemos comenzar a llenar los datos que tengamos de alguna operación. Ahora vamos a hallar el factor de depósito del fondo de amortización, función conocida como FDFA. Se usa para calcular el valor de las rentas donde existe un valor futuro, la tasa efectiva y el número de periodos donde se va a realizar esta operación. Además, tenemos que tener en cuenta el tipo de renta, que será 0 cuando sean rentas anticipadas y 1 cuando las rentas sean vencidas. Ahora pasaremos a insertar nuestra función en una hoja de cálculo de Excel. Una vez abierta nuestra hoja de cálculo, nos vamos a ir al menú Fórmulas, Insertar función, vamos a buscar la categoría Personalizando y deslizamos el menú hasta encontrar la función Factor de depósito del fondo de amortización. Le damos a aceptar y podemos llenar los argumentos que nos solicita esta función. Ahora vamos a hallar el factor simple de actualización, que se utiliza para calcular el valor actual teniendo como datos en el enunciado el valor futuro, la tasa de interés efectiva y el número de periodos donde se realiza esta operación financiera. Ahora pasaremos a insertar nuestra función en una hoja de cálculo de Excel. Entramos a la hoja de cálculo, buscamos el menú Fórmula, insertamos la función, nos vamos a la categoría Personalizando y bajamos hasta encontrar nuestra función Factor simple de actualización. Le damos a aceptar y podemos llenar los argumentos que tengamos de una operación financiera. Factor simple de actualización con datos constantes. Esta función se emplea para calcular el valor actual cuando se tiene de dato en el enunciado el valor futuro, la tasa de interés efectiva con su respectivo periodo, el número de periodos donde se realiza la operación financiera y las fechas de inicio y término del ejercicio. Ahora pasaremos a insertar nuestra función en una hoja de cálculo de Excel. Una vez abierta nuestra hoja de cálculo, nos vamos al menú Fórmulas, Insertar función. Vemos que la categoría se encuentra en Personalizando y comenzamos a bajar hasta encontrar en el menú el factor simple de actualización constante. Le damos a aceptar y ya estaría listo para poder insertar nuestros datos y hallar nuestra operación. Factor simple de actualización. Vamos a utilizar en este caso el factor simple de actualización con variación de tasas. Esta función nos sirve para calcular el valor presente cuando existen variaciones en la tasa efectiva con su periodo de tasa efectiva respectivamente. También teniendo como dato un valor futuro y las fechas en las cuales varía la tasa efectiva. Ahora vamos a insertar nuestra función en una hoja de Excel. Una vez abierta nuestra hoja de cálculo, nos vamos a ir al menú Fórmulas, Insertar función, vamos a escoger la categoría Personalizando y vamos a buscar nuestra función Factor simple de actualización con variación de tasas. Damos clic a aceptar y ya podemos ingresar nuestros datos en este cuadro. Factor de actualización de una serie. Función FAS. Esta función se emplea para calcular el valor actual cuando se tiene rentas uniformes y se expresan con 0 si es y serán tipo 0 cuando las rentas sean anticipadas y de tipo 1 cuando las rentas sean vencidas, teniendo también como datos las tasas efectivas.
y el número de periodos donde se realizó esta operación. Ahora pasaremos a insertar nuestra función. Vamos a abrir una hoja de cálculo, vamos a buscar el menú fórmulas, vamos a insertar la función, buscaremos la categoría personalizando y de ahí comenzaremos a buscar nuestra función de actualización de una serie. Le damos a aceptar y nos va a salir automáticamente el cuadro para poder llenar nuestros datos. Factor de recuperación de capital, función FRC. Esta función se utiliza para calcular el valor de las rentas donde existe un valor presente, la tasa efectiva, el número de periodos y el tipo, ya sea 0 cuando las rentas son anticipadas o 1 cuando las rentas sean vencidas. Ahora enseñaremos cómo insertar la función en una hoja de cálculos de Excel. Una vez abierta nuestra hoja de Excel, nos vamos a ir a la pestaña Fórmulas, vamos a dar clic en Insertar función, vamos a seleccionar la categoría Personalizando y vamos a ir hasta nuestra función Factor de recuperación de capital. Le damos a Aceptar y ya podemos introducir nuestros datos para efectuar nuestra operación financiera.